Cualquier mexicano que haya nacido antes del nuevo milenio atesora el recuerdo de un país en el que era posible vivir sin miedo, viajar con sus hijos de noche por cualquier carretera sin la amenaza de ser asesinado o de encontrarse en medio de un tiroteo. Un país en el que los nombres de Tierra Caliente o Ecatepec no eran sinónimos de horror o de ignominia. Desde la Revolución Mexicana, nuestro país no había conocido nunca una época más oscura y sangrienta que aquella que comenzó en el 2006, y todavía no termina. No se trata únicamente de la hidra del narcotráfico, sino de una gran cantidad de delincuencias, de una nueva cultura en la que las vidas humanas son del todo prescindibles y en donde la tortura y la hazaña se han convertido en prácticas corrientes. Los 11 feminicidios por día que reconocen las cifras oficiales y la impunidad que los cobija son un ejemplo clarísimo de lo deteriorada que está nuestra sociedad. Otro ejemplo son los asesinatos de periodistas y defensores de la naturaleza. Existe una sensación generalizada de que el sistema de justicia o bien es completamente inservible, o bien está en contubernio con los grandes grupos de delincuencia. Las descripciones del ambiente criminal que aqueja a nuestro país son cotidianas en la prensa. Mucho menos frecuentes son los intentos por entenderlo en su complejidad. Al dedicar un número al tema de la violencia, la revista de la Universidad de México no pretende abundar más en esas descripciones, sino animar un diálogo al respecto, una reflexión constructiva que no solo denuncie, sino que busque explicaciones y, sobre todo, puertas de salida para la realidad insoportable en la que vivimos. Muy buenas noches. Aunque el tema que nos reúne, violencia, de hecho ya tenemos aquí la revista impresa Violencia, búsquenla. Aunque este tema nos entristece, nos preocupa, hoy pues traigo la sonrisa porque me acompaña un amigo y un querido colaborador de la revista, Temoris Greco, y déjenme decirles que el sentimiento de orgullo, aparte de la sonrisa, se debe que no es solo eso, sino un gran periodista, y es un honor tenerte aquí. Muchísimas gracias, querida Yair. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy contento de venir a visitar TV UNAM. Es muy difícil, Temoris, exponer dar una idea rápida de todo lo que has hecho. Casi siempre digo, bueno, ahí está Google, ¿no? Ahí está, ¿no? Googleense a Temoris, busquen ahí en temoris.org, ¿no? Todos los libros, todos los documentales, cómo se desempeña como columnista con, no sé, Carmen Aristegui, sus colaboraciones. Pero ¿sabes qué? Me encontré con un escrito que resume un poco, resume grandemente, que siento que resume un poco tu labor, que me gustó tanto que quisiera leerlo. Es la primera vez que lo hago, ¿eh? Así podría describirse un poco la vida de Temoris. No tiene plantas, gatos, perros, hijos, ni grandes posesiones. Siempre quiere estar listo para partir. Ha cubierto guerras y conflictos en países como Libia, Egipto, Irán, Siria, Palestina, Congo y Filipinas. Cruzado desiertos de Asia Central, India y África. Hecho road trips por el centro rojo de Australia y el sudeste de Estados Unidos. Bebido con jinetes tuareg sobre las dunas de Tombuctú. Entrevistado esclavas domésticas en Líbano. Cruzado peligrosos pasos en los montes Himalaya. Corrido como gallina descabezada bajo las bombas de Muammar Gaddafi en Ras Lanuf. Viajado con migrantes centroamericanos por México, seguido gorilas por la selva en los volcanes de en los volcanes Virunga, aspirado vapores sulfurosos junto a la lava hirviente del cráter Ale, conversado con víctimas de violación en el Congo, sido secuestrado por milicianos sirios y librado otro rapto en Mindanao, discutido con predicadores de Al-Qaeda en el Sahara, y bueno, no voy a seguir, busquen el resto de todo lo que le ha sucedido en Johannesburgo, en Ramallah, en las masacres de Gaza, en Teherán, en el Oriente Medio, en Los Mochis, en Ciudad Juárez, en Irak, en Taín, en Sudáfrica, en Armenia, etc. Esto parece de libro de aventuras. Esto es como la vida resumiría la vida de un reportero de guerra, Temoris. Bueno, decimos de conflicto, hay una como romantización de la idea de corresponsal de guerra, ¿no? Uh-huh. Como alguien que también a eso han ayudado las películas, ¿no? Alguien que no tiene realmente ese sentido del peligro, que se va a meter a lugares excesivamente peligrosos, que disfruta la adrenalina, y es básicamente como alguien irresponsable, que además pone en peligro a la gente que está alrededor con ella, ¿no? Y no, sobre esto se discute bastante entre quienes nos llamamos como reporteros de conflicto. Y son conflictos que pueden ser conflictos armados, pero también pueden ser desastres naturales o pueden ser conflictos sociales no armados.
u otro tipo de problemas. Básicamente lo que nos interesa es entender a la gente, es reportar las luchas de la gente, informar sobre aquello que hace la gente que no se deja aplastar por las circunstancias en las que se encuentran. Y sin embargo es un oficio peligroso. Fuiste, digo, se menciona aquí, pero fuiste secuestrado, por ejemplo, mientras realizabas tu trabajo en Siria. ¿Qué prepara a un reportero de conflicto, un periodista de conflicto, para confrontar o sobrevivir, digamos, a este tipo de situaciones en todo el mundo? Porque aparte son circunstancias diferentes, amenazas diferentes. Estás hablando de cosas naturales, puede ser lava, pueden ser metralletas, pueden ser bombas. Bueno, tú puedes tomar un entrenamiento, ¿no? Hay entrenamientos de ambiente hostil en donde te preparan para, por ejemplo, saber qué hacer en un caso en el que estés en una manifestación y de pronto haya violencia, una violencia que puede ser antimotines pegándole a la gente o que pueden ser soldados y hasta tanques avanzando sobre ella, ¿no? Pero a final de cuentas no hay nada hay cosas que sí están más allá. El día de este secuestro, que estaba con dos compañeros, uno de Euskadi, del País Vasco, y el otro húngaro, cuando eso pasó, dije, ahora sí, ya, te pasaste. O sea, cruzaste la línea y aquí teníamos un compañero, Jim, que tenía ya 2 meses secuestrado. Él eventualmente estuvo 1 año y medio más tiempo secuestrado hasta que lo asesinaron en una cosa que además pues pusieron en redes sociales y fue un espectáculo horrible, ¿no? Y nosotros no imaginábamos que íbamos a, o sea, nadie imaginaba que iba a pasar algo así, pero sí sabíamos que ya habíamos metido la pata, la habíamos metido profundamente. ¿Cómo la metieron? O sea, estábamos en Alepo, en esta ciudad del norte de Libia, de Siria. Yo había estado ahí en 2009, en tiempos de paz, una ciudad padrísima, muy bella, sí se sentía el peso de la dictadura, pero tú como visitante no lo ves tanto, ¿no? Entonces estás viendo a la gente amable, las mezquitas, por ejemplo, muy abiertas a visitantes, esas mezquitas porque hay algunas en donde no te permiten entrar a ciertas horas o te imponen ciertas exigencias, ¿no? Ahí tú te puedes meter a la hora que tú quieras, quedarte el tiempo que tú quieras, participar de las ceremonias o quedarte en el patio, hacerlo como tú quieras, y la gente siempre sumamente amable. Entonces eso era lo que ya había conocido y de pronto veíamos esta Alepo partida en dos, la mitad en manos del gobierno, la otra mitad en manos de una multitud de fuerzas insurgentes. Y fuerzas insurgentes de todo tipo, unas más amables, otras bastante más radicales. Entre ellas tenían una convivencia muy difícil, pero ahí finalmente caímos en manos de unas personas que nos ayudaron en un principio, fixers. Un fixer es una persona local que te ayuda a resolver cosas, desde encontrar entrevistas o entender qué es lo que está pasando hasta dónde vas a dormir, o sea, porque no llega al gran hotel, ¿no? Entonces dormíamos amontonados y entre los que dormíamos amontonados hicimos pues el tipo de amistades que se hacen cuando tienes un objetivo común y todo es muy complicado, entonces tienes que ponerte de acuerdo. Y las mismas personas a las que estábamos pagando para que nos consiguieran alimentos, porque también conseguir alimentos o agua era muy difícil, esas personas nos vendieron, nos entregaron a un grupo intermediario, uno de tantos grupos. Nunca supimos exactamente quiénes fueron, pero lo que sí logramos averiguar después era que nos querían vender a Al-Qaeda. Todavía no existía Estado Islámico. De ese grupo surgió unos meses después Estado Islámico, pero todavía no estaba. Y nos querían vender a Al-Qaeda porque Al-Qaeda andaba detrás de franceses, querían franceses. Había pasado a miles de kilómetros de distancia en el oeste de África. Los franceses le habían dado una tunda a Al-Qaeda y Al-Qaeda estaba muy enojado y había dicho que iban sobre franceses. Y nosotros no traímos un francés ese día, pero los días anteriores una chica muy joven, de 23 años, que no tenía experiencia en conflictos, había estado trabajando con nosotros. Y uno de nuestros compañeros se dedicaba a regañarla porque la veía muy en peligro. Y le decía, tienes que irte de aquí. Hasta que ella se hartó y ese día decidió no venir con nosotros. Los que nos llevaron sabían que había alguien de Francia, pero no que era una chica joven, ¿no? Y se quedaron muy decepcionados cuando o sea, yo me imagino, parece chiste, ¿no?
Pero, o sea, me imagino cuando le dijeron a Al-Qaeda, no tenemos nadie de Francia, pero tenemos mexicano. un mexicano, un vasco y un húngaro. Y el de Al-Qaeda debe haber dicho, ¿qué hago con eso? ¿Un chiste o qué? No, o sea, ¿para qué me sirve? Y finalmente nos dejaron ir, también porque ya había presión. Otros colegas periodistas sirios y extranjeros se habían dado cuenta de lo que había pasado, y habían estado yendo de milicia en milicia, intentando averiguar dónde estábamos y generando una presión que al final nos salvó la vida. Nos quitaron todo, era enero, el frío estaba tremendo, nos dejaron sin zapatos, sin chamarras, sin dinero, sin nada, pero intactos. Y eso fue, o sea, en el momento en que eso pasó no lo creíamos. O sea, la fortuna de estar nuevamente libres era, no sé. De esa experiencia me imagino la metida de pata es haber confiado demasiado en las personas, no haber tenido mayor protección, porque no veo dónde está la metida de pata todavía. Yo había llegado con otro grupo también, o sea, en ese momento, o sea, la guerra pues obviamente le cambia la vida a todo el mundo. Entonces yo había estado con un grupo de chicos que habían sido estudiantes, hasta unos meses antes eran estudiantes de la universidad, y eso estudiaban para ingeniería o algo. De pronto viene la guerra y todo el mundo tiene que descubrir, no necesariamente decidir, sino descubrir qué le toca hacer en la guerra. Y ellos que no querían combatir, pero querían de alguna forma ayudar a lo que ellos entendían como un movimiento de liberación, formaron una especie de pequeña agencia de noticias, de mini agencia de noticias, muy religiosa, se llamaba Halab News. Halab es Alepo en árabe. Y los de Halab News, pues, bueno, que alguien me recomendó con ellos, llegué, yo les pagaba dinero para que me dieran comida y alojamiento. El tema es que eran extremadamente religiosos, eran muy religiosos, y yo tenía que seguir su ritmo así, y siempre estás, como cuando siempre estás en una cocina y te das la vuelta y tiras algo y rompes, tiras el café o el azúcar o la harina y siempre la riegas. Yo 10 veces al día hacía algo mal, y estaba, hasta que encontré, preguntando, encontré estas otras personas con los que coincidí con más colegas, ¿no? Y nos traicionaron, y al final nosotros pues sobrevivimos, pero ellos se metieron en un lío porque fue evidente que nos habían traicionado, no estábamos bajo su responsabilidad. Claro. Y todos están muertos ahora. ¿Están muertos? Tremendo, sí, se mataron entre ellos y luego a otros los mataron otros y así. ¿Esta experiencia cambió un poco tu manera de hacer periodismo? Yo creo que en aquel momento, o sea, obviamente, bueno, tenía mi tío más querido, que se estaba muriendo en ese momento, en México, en el hospital, y ya estaba, y yo desde así que decía, te morís, ¿cómo te puedes? O sea, ves lo que está pasando en México con tu familia y tú te las arreglas para hacerlo todavía peor, ¿no? O sea, así como que, bueno, absurdo. Pero al mismo tiempo es muy difícil, porque yo decía, ¿qué podrías haber hecho distinto? Además de no ir a Siria, ¿no? O sea, estaba como más allá del alcance, descubrir que estabas con gente que te podía traicionar, porque en realidad siempre te pueden traicionar. Y no hay nada que lo pueda impedir, o sea, salvo no ir. Entonces, no, o sea, siempre te propones tener más cuidado, pero incluso al final dependemos para comprender, para tener otras imágenes que las de la pura propaganda, dependemos de gente como ustedes que sí va y sí ve y trata de pues sacar otra versión, por lo menos, que las versiones de los ejércitos, ¿no? de las partes en contienda. Vamos a ir a un corte y vamos a volver también para ver cómo se representa la violencia y cómo se actúa frente a la violencia que uno tiene que representar. Estamos con Temoris Greco y volvemos después de un pequeño corte. Estamos de vuelta con nuestro queridísimo Temoris Greco. Ya supimos hasta dónde los peligros a los que se puede enfrentar un periodista en zona de conflicto, zona revuelta, pero también, Temoris, ¿qué ve un periodista en zona revuelta? ¿Cuántas violencias? O sea, eres testigo, sin duda, de actos terribles. ¿Cómo
haces para no tomar partido? O sea, ¿o qué ética hay como para no tomar acción de alguna manera en lo que crees que debe de ser justo? ¿Cómo le haces para no sentirte invadido por la cuestión de la justicia y ahí mismo también tomar las armas y ir por el malo de la historia, por ejemplo? Bueno, sí, o sea, no, claro que te indignas, ¿no? Entonces la opción es en dónde enfocas tu trabajo, porque hay una idea de periodismo militante que significa que tú vas a escoger cierta parte de la realidad o a magnificarla y a ocultar otras. Por ejemplo, ocultar ciertos asuntos que pasan. Por ejemplo, durante la guerra en Libia, principio de la guerra, era un momento súper bonito en donde la gente estaba muy entusiasta y era muy emocionante. Pero de pronto nos dimos cuenta de que había una persecución contra los negros. O sea, estaban deteniendo negros y solamente por ser negros los acusaban de ser mercenarios de Gaddafi. Y una vez que tú ibas a verlos, te dabas, o sea, por ejemplo, trabajamos con un representante muy importante de Human Rights Watch, importante en el sentido de que es un tipo que ha trabajado y está en conflictos y a mí me impresiona mucho él, Peter Buchert. Y él, o sea, él logró que le permitieran entrevistarlos y él dijo, de los 10 que tienen aquí, uno podría ser que haya sido. Y los otros son migrantes que están intentando llegar a Europa y los agarran por aquí y los acusan de ser por puro y duro racismo, ¿no? Entonces tú dices, ¿cuento de eso de la revolución o no lo cuento? Hay gente que opta por no contarlo, pero si tú te callas las cosas que son importantes, no solamente traicionas a tu público, a tus lectores que confían en ti, para que les cuentes bien lo que pasó, sino también no le haces ningún servicio a ese movimiento tan bonito, porque al ocultar sus fallos se van degradando. O sea, cuando te conviertes en cómplices de su corrupción, pues contribuyes a que se dé la corrupción. Entonces sí, hay que contar las historias de la gente, pero tampoco es correcto ni deseable estar ocultando los fallos que se dan. Claro. Pero me refiero, por ejemplo, y voy a regresar una vez más quizás a los más grandes clichés del periodismo de conflicto, que sobre todo vemos en imágenes, pero también a través de textos, ¿no? Finalmente se trabaja con fotoperiodistas también, que son estas imágenes de un ajusticiamiento, estas imágenes de un niño, no sé, muriendo, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿no? O gente a punto de disparar, o sea, ¿en qué momento decides tomar la foto y ponerte a contar la historia y no intervenir? O sea, ¿qué te detiene? ¿Hay una ética, o sea, hay un juramento como hipocrático de no intervendrá, o sea, como para los médicos, pero periodístico de... Pero es que yo creo que sí te quieres meter. Hay una película con la que no pude, que vi en Netflix hace unos años, igual ya no está, ni sé cómo se llama, o sea, me bloqueé, no pude terminarla. Pero ocurre en Darfur, que es esta región de Sudán, donde las comunidades negras son asediadas por bandas de hombres armados árabes, y hubo un genocidio ahí, y es como un grupo de periodistas está en una pequeña comunidad de estas, y llegan uno de los asesinos y les dicen, tienen 2 horas para marcharse, y luego vamos a acabar con estos. Y si no se han ido, también contra ustedes van. Entonces es la discusión con la que no pude, porque no supe qué es lo que hubiera hecho. Bueno, porque probablemente hubiera optado por marcharnos, y es con lo que no pude. Porque y dejar a los demás a su destino. Porque no servía de nada que se quedaran ahí. Pero también había en la discusión de esos periodistas los que decían, es que tenemos que quedarnos, porque si nos vamos, los matan. Y el tema es, si nos quedamos, nos matan con ellos. Entonces, la idea de alguien tiene que ser testigo y decir... Pero también porque en ese momento eran como un escudo. O sea, los periodistas aspiraban a ser un escudo, que no atacaran porque estaban ahí, y lo que les dijeron es, no, su escudito nos da igual. O sea, vamos a pasar sobre ustedes para llegar a ellos. Entonces son dilemas éticos en los que te puedes topar. O sea, de pronto es más fácil quedarte en tu ciudad y preguntarte si meterte en la vida privada de un artista es ético o no. No, el tema es cuando tu actitud tiene consecuencias en las vidas de otras personas, que pueden ser de vida o muerte o algo parecido. Entonces es cuando te preguntas, o sea, es cuando te confrontas. Yo creo que es de lo más doloroso que puede haber. Yo no pude con esa película porque me di cuenta de que yo hubiera sido de los que dicen tenemos que irnos, porque no sirve de nada que nos quedemos a compartir su suerte. Pero pues es durísimo, ¿no?
Y más allá de eso, ¿hasta dónde, más allá de la situación real, lo que se lleva a las páginas, lo que se lleva al público? Y aquí ya quisiera también empezar a abordar, porque el programa avanza muy rápido, lo que sucede en México, donde finalmente tampoco me parece que es fácil reportear, la violencia es extrema. ¿Hasta dónde se lleva la violencia extrema a ojos del público o a la sensibilidad del público? O sea, ¿se gana algo mostrando una masacre de machetes, sangre por todas partes? ¿Es así como se debe de reportar o se debe de ser más inteligente? O sea, hay una exageración. O sea, tú te puedes dar cuenta por la forma en que un medio de comunicación maneja su portada o su teaser cuando están explotando algo para obtener más vistas, ¿no? O para que más gente los lea o para tener más teleaudiencia. Y eso es muy grave. Pero la cuestión es también, o sea, el debate que hay muy duro es sobre las cosas que no mostramos y que tal vez la gente, o sea, ¿debería la gente verlas o no? Y otra vez me remito a Libia. Ahí había imágenes gravísimas de gente aplastada por tanques y cosas así. Y había fotógrafos que captaban las imágenes. Y otros decían, ¿para qué tomas esas imágenes si no va a salir? O sea, no lo quieren ver. Pero ellos les decían, es que tenemos que dejar el registro, esto es parte de eso, son crímenes contra la humanidad, tenemos que dejar el registro de esto. Pero el debate era, ¿pero qué pasa cuando la gente paga por ver ficción, pagas por ir al cine a que te muestren torturas y asesinatos horribles y cada vez es más veces? Estoy viendo ahora la secuela de Game of Thrones, ¿no? Uh-huh. Y o sea, se regodean en cómo destruyen los cráneos y cómo hay cangrejos saliendo de la cara de la gente, o sea, cosas tremendas, ¿no? Entonces pagamos porque nos muestran eso, pero no queremos ver la realidad, no queremos ver lo que sí le pasa a la gente. Siento que no queremos, quizás estamos hablando de ciertas sensibilidades, pero en México es conocido por ciertas portadas alarmistas como El Gráfico, el antiguo Alarma, ¿no? Bueno, no te vayas, el Universal y Reforma también sacan ya las empiezan portadas. A hacer, bueno, yo vi las cabezas que se vi, la primera vez que vi estas cabezas sobre un coche en la revista Proceso, a todo color, sí se muestran, y el público además, o sea, digamos que los periódicos más formales o un poquito más recatados, como los que mencionas, de vez en cuando lo ponen, pero hay quienes hacen su negocio con eso. Sí, y eso es... ¿Y eso es algo que dirías que es negativo, o sea, contraproducente? Bueno, es la intención evidente de lucrar, ¿no? O sea, de hacer negocio con la tragedia de otros, eso es clarísimo. Pero si haces negocio difundiendo un horror para que se haga justicia, podría ser, ¿no? Pero tal vez no les interesa hacer justicia. Simplemente. O sea, solamente vender. Y aquí también, es que son debates, son muy complicados y muy largos, ¿no? O sea, está el tema de la normalización de la violencia, ¿no? Ayer estaba conversando con unas mamás, ¿no?, que hablaban de sus hijos y cómo, por ejemplo, uno de ellos está muy expuesto a una antigua saga épica que está desde los años 70, espacial. Pero ya hay una convivencia con las armas y con el matar, pero además con la idea de que se vale matar a ciertas personas. O sea, de que hay gente que son menos que seres humanos o que no valen igual que los seres humanos y que no importa, o en el caso de Game of Thrones, del Señor de los Anillos, ¿no? Hay unos monstruos que son los orcos y otros que no sé qué, y esos, matarlos está bien, no hay ningún problema porque son malos. Y cuando eso se lleva a otros niveles, por ejemplo, tú tienes, hace un momento comentábamos sobre el caso de Ruanda entre programas, cómo se utilizó una radio, la Mille Collines, para convencer a los Hutus de que los Tutsis eran cucarachas. Entonces, que no eran... Y así también en las guerras se ponen
apodos para también generar la idea de que es alguien menos que un ser humano. O lo voy a traer a México. Es la forma en que los medios de comunicación y las oligarquías, las élites y la clase media del estado de Guerrero generaron la idea de que había algo menos que un ciudadano mexicano, que eran los ayotzinapos. La palabra ayotzinapo es utilizada con esta idea derogativa, ¿no? o despectiva, de reducirlos. Cuando tú ves las declaraciones de mucha de la gente que disparó y que participó en su desaparición entre policías y militares, o sea, civiles armados, pero también militares, se refieren a los ayotzinapos, porque generaron la idea de que al deshacerse de los ayotzinapos estaban de alguna forma haciéndole un favor a la sociedad, o que por lo menos a la sociedad no le iba a molestar. Eso está entre una de las muchas explicaciones de por qué se cometió un crimen tan grande, ¿no? Entonces, no nos damos cuenta del poder del lenguaje y de cómo el lenguaje se usa para reducir a las personas, si nos vamos a temas de machismo y de misoginia, muchos de los términos que se usan para describir a mujeres están también para presentarlas como alguien que no tiene los mismos derechos que un hombre y que por lo tanto es como legítimo de alguna forma o permisible ejercer violencia contra ellos. Necesitamos que concluir con una sola palabra. Entonces, usando tu experiencia tanto en México como de periodista de conflicto internacional y en México, porque has trabajado mucho en México, ¿qué dirías que hoy en día, es más peligroso, reportear en Ucrania o reportear en México? Una palabra. Ucrania, México. Creo que en México. México. Pero son distintos los peligros, o sea, es que es muy distinto. Lo de Ucrania en este momento es más peligroso. En México es constante. Es constante, ok. Gracias, Temoris, por esta pequeña ventana. Sé que te puse en una camisa de 11,000 varas porque es muy difícil responder a todo esto rápido. Pero gracias por compartirnos un poco tu experiencia. Y bueno, muchas gracias a ustedes por seguirnos y nos vemos la próxima semana, como siempre, aquí en la revista de la Universidad de México.